Le presté 90.000 a mis padres para pagar sus deudas de juego. Luego desaparecieron. Más tarde descubrí que mi esposa estaba ayudándolos en secreto a ocultar el dinero de mí. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al OP de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos, gracias. Yo, hombre de 42 años, he estado con mi esposa durante 14 años. Salimos durante 3 años antes de casarnos, así que, si cuento eso, son 17 años en total. Casi 2 décadas. Y, sin embargo, me traicionó a pesar de todo el tiempo que hemos pasado juntos. Todo esto comenzó por culpa de mis padres, quienes me estafaron con los ahorros de toda mi vida, que ascendían a casi $90.000. Tengo una cadena de restaurantes que manejo junto con un par de amigos de la escuela de negocios. Es un negocio moderadamente exitoso y ganamos buen dinero, pero he estado ahorrando para comenzar algo por mi cuenta y expandirme. Sin embargo, el mes pasado mis padres, de 64 y 63 años, me dijeron que estaban en problemas financieros y necesitaban mi ayuda para salir adelante, porque de lo contrario había una posibilidad de que perdieran su casa y todas sus propiedades. Me dijeron que, al parecer, habían pedido dinero prestado antes de que yo naciera a un pariente lejano de mi padre. Probablemente su tío. Mi padre acababa de empezar a trabajar cuando descubrieron que mi madre estaba embarazada de mí, y ella tuvo que dejar su trabajo porque no podía manejar ambas cosas al mismo tiempo. Mi padre no traía suficiente dinero a casa y estaban teniendo dificultades para pagar las cuentas. Así que pidieron dinero prestado al tío de mi padre y prometieron devolverlo en un par de años. Pero en lugar de devolverlo, siguieron pidiendo dinero prestado durante los primeros años, hasta que mi padre tuvo un ingreso considerable propio. Para ese momento, yo ya estaba en la escuela secundaria y ellos tenían una cantidad considerable de deuda, por lo que suplicaron a su tío que les diera tiempo, al menos hasta que me graduara de la universidad, y luego comenzarían a devolverle el dinero poco a poco. Pero los años pasaron y no devolvieron el dinero. Mis padres pensaron que estaban libres de la deuda cuando este tío falleció hace un par de años, pero luego su hijo heredó todo, y ahora los ha estado acosando para que devuelvan lo que deben o tomará medidas legales. Todo estaba fuera de los registros, por lo que mis padres no lo tomaron en serio, ya que él nunca podría probar que realmente habían pedido dinero prestado con la intención de devolverlo. Pero hace unos meses, este hombre les dio una advertencia final y les dijo que tenían que devolver el dinero o él presentaría una demanda en su contra. Y sería fácil para él porque tiene buenas conexiones. Fue entonces cuando mis padres finalmente comenzaron a tomarlo en serio y trataron de devolver el dinero que le debían a su padre. Mis padres me dijeron que le habían dado todo lo que habían ahorrado, pero ahora necesitaban que los ayudara con los 90.000 pesos que no tenían. Y así estarían libres de deudas. Dijeron que ya habían agotado los fondos de jubilación y no podían permitirse perder también su casa y otras propiedades. Así que contaban conmigo, y yo, como un tonto total, decidí darles el dinero y ayudarlos porque no quería que sufrieran. Antes de eso, les dije que me dieran la oportunidad de hablar con el hombre para ganar más tiempo, pero dijeron que no querían arriesgarse porque él ya tenía mal genio, y tenía que confiar en ellos en esto. Fue muy arriesgado, pero confié en mis padres y les di el dinero. Y esta transacción también fue fuera de los registros, siendo así mi mayor error. Una semana después de enviarles el dinero, me di cuenta de que me habían bloqueado en todas partes y no estaban por ningún lado. Al parecer, habían vendido su casa solo un par de días después de recibir el dinero y se mudaron sin decírselo a nadie. Fueron sus vecinos quienes me informaron al respecto y esperé todos los días a que regresaran. Pero no lo hicieron. Después de unas 2 semanas, acepté el hecho de que mis padres me habían estafado y que había perdido mis ahorros de toda la vida. Fue una época terrible para mí, y la única consolación que tenía era mi esposa, quien seguía diciéndome que todo estaría bien, que aún estaba trabajando y que siempre podría recuperar el dinero y empezar de nuevo. Pero me había tomado casi 15 años ahorrar 90.000 pesos, y no podía imaginar trabajar otros 15 solo para recuperar lo que había perdido. Seguí intentando resolver algo con mi abogado, pero ni siquiera sabía dónde estaban mis padres, por lo que resultaba difícil encontrar una solución. Casi me había dado por vencido, pero hace 2 semanas recibí un correo electrónico de mis padres. Me dijeron que lamentaban mucho haberme estafado y haber inventado tantas mentiras, porque en realidad era una deuda de juego lo que estaban tratando de pagar, y sabían que me enfadaría mucho si me enteraba de la verdad sobre la adicción al juego de mi padre. Así que tuvieron que inventar una historia sobre sus dificultades de antes de que yo naciera,
para que yo simpatizara con ellos y así les resultara más fácil sacarme el dinero. En cierto modo tenían razón. Probablemente no les habría dado el dinero si hubiera sabido que mi padre había estado apostando y que así perdió su dinero. Pero eso no era razón para que me mintieran y me estafaran. Me dijeron que habían usado el dinero para pagar sus deudas y que habían vendido la casa para poder mudarse, ya que no creían que yo quisiera estar cerca de ellos nunca más. Afirmaron en su correo que lamentaban mucho todo lo que me habían hecho pasar y que esperaban que algún día pudiera perdonarlos. Lo único que sentí después de leer ese correo fue pura rabia, y lo reenvié instantáneamente a mi abogado para que pudiéramos usarlo en su contra y demandarlos. Pero cuando se lo conté a mi esposa, me dijo que no creía que fuera una buena idea perseguirlos porque ya habían pasado por mucho. No podía entender por qué estaba de su lado, ya que literalmente me habían robado dinero, y aquí teníamos pruebas de que lo admitían, lo que podríamos usar para recuperar el dinero. Claro que nos llevaría un tiempo, pero pensé que valdría la pena. Después de todo, no había trabajado todos esos años para nada y la cantidad que me habían estafado era bastante grande. Entonces discutimos al respecto, y ella me dijo que estaba siendo insensible porque eran mis padres y solo habían cometido un pequeño error. Trató de convencerme de que estaba siendo muy egoísta y que el hecho de que mis padres ni siquiera se sintieran cómodos diciéndome la verdad o pidiéndome ayuda y sintieran la necesidad de estafarme solo para que los rescatara, era una señal de que necesitaba ser un poco más compasivo. Intentó explicarme que el juego, al igual que cualquier otra adicción, estaba fuera del control de una persona y que mi padre probablemente había perdido el control como lo hace un adicto. Así que, en vez de arremeter contra ellos e intentar hundirlos, debería ser más reflexivo sobre mis acciones e intentar ser un mejor hijo para ellos, en lugar de preocuparme solo por mi dinero. Cuando intenté recordarle que podrían haberme dicho la verdad desde el principio en lugar de estafarme, y aún así tomaron la decisión equivocada otra vez, me dijo que eso era culpa mía porque nunca los hice sentir que yo era un lugar seguro para que se abrieran conmigo, y que era tan estricto y rígido que incluso mis propios padres tenían miedo de decirme la verdad. Fue una conversación realmente frustrante, porque mi esposa seguía dándole la vuelta a todo y exoneraba a mis padres de cualquier culpa en esta situación, y me hacía sentir que yo era el que estaba equivocado. Ella fue bastante manipuladora y casi logró hacerme dudar de mí mismo, porque después de que terminamos de discutir, me encontré diciéndole a mi abogado que pusiera todo en pausa porque ya no estaba seguro de si quería continuar con el proceso o no. Después de mi discusión con mi esposa, comencé a reflexionar y a cuestionarme sobre mi relación con mis padres, porque ella me había hecho sentir como si yo fuera el villano aquí, aunque fui yo quien fue estafado. El gaslighting fue tan hábilmente ejecutado que casi comencé a considerar que tal vez era demasiado duro con las personas. No ayudaba mucho que también tuviera la reputación de ser difícil de tratar y de ser algo así como el policía malo en el trabajo. Así que todo eso combinado me hizo pensar que tal vez podría haber sido mejor con mis padres y entonces ellos habrían sido honestos conmigo. Casi empecé a creer que no debería perseguirlos, y que el dinero no debería importarme tanto como lo hace, porque mi esposa me había dicho que debería ser más importante para mí que mis padres estuvieran a salvo y en buen estado, y mi obsesión con los ahorros solo la hacía sentir que estaba siendo un poco demasiado materialista y que estaba eligiendo activamente el dinero por encima de mis propios padres. No hablamos durante los siguientes días, pero seguí pensando en lo que me había dicho durante la discusión. He estado durmiendo en el sofá mientras peleábamos, y seguía reproduciendo esa discusión en mi mente, revisando nuevamente el correo electrónico de mis padres e intentando aclarar mi cabeza porque estaba muy confundido sobre qué hacer a continuación. Mi abogado seguía diciéndome que demandarlo sería lo correcto, y que debíamos actuar mientras el hierro estaba caliente. Pero seguí posponiéndolo porque no quería tomar una mala decisión y terminar perdiendo a mi esposa, porque ya había perdido a mis padres, aunque estuvieran vivos. Así es como desperdicié un par de días. Estaba casi a punto de disculparme con mi esposa cuando accidentalmente leí un mensaje en su teléfono de mi madre, y eso lo cambió todo para mí. Me había tomado un día libre en el trabajo y estaba vagando por la casa porque estaba realmente deprimido cuando noté que mi esposa había dejado su teléfono en casa antes de irse al trabajo. La curiosidad me ganó cuando vi que la pantalla se iluminaba con notificaciones de mensajes, y a pesar de mí mismo, decidí husmear en su teléfono porque quería saber si había estado hablando de mí con sus amigas mientras estábamos peleando. Fue infantil y mezquino, pero me alegro mucho de haberlo hecho, porque descubrí que mi esposa de casi 2 décadas había estado confabulada con mis padres. Sabía la contraseña del teléfono de mi esposa, así que no fue difícil entrar. Comencé a leer sus mensajes cuando de pronto recibió uno de mi madre, y supe que tenía que leerlo.
Así que empecé a leer los mensajes entre mi madre y mi esposa. Pensé que era realmente extraño que estuvieran hablando, porque mi esposa no tenía ninguna razón para hablar con mi madre, especialmente después de la estafa que habían llevado a cabo. Mi madre le había enviado un mensaje preguntándole si había logrado convencerme de no seguir adelante con la demanda aún, seguido de otro mensaje que decía que, si yo demandaba a mis padres, entonces el trato se cancelaba. Eso parecía algo sospechoso de decir. Me desplacé hacia arriba y comencé a leer más de la conversación para obtener algo de contexto. Al hacerlo, me di cuenta de que esto había estado en marcha durante bastante tiempo y mi esposa había estado hablando con mis padres desde que enviaron el correo electrónico. Mis padres se habían comunicado con ella ese día para preguntar por mí por preocupación, pero ella les había dado la vuelta y les dijo que no diría una palabra. Los amenazó y dijo que no estaba por encima de llevar este mensaje a la policía y hacer que los rastrearan en su trabajo para poder encontrarlos, y mi abogado y yo podríamos obligarlos a devolver el dinero. Todo estaba bien hasta ese punto porque ella me estaba defendiendo. Pero luego mis padres le ofrecieron la mitad del dinero que habían recibido de la venta de su casa y otras propiedades para que mantuviera la boca cerrada y me convenciera de no presentar una demanda contra ellos. Así que, no es que no tuvieran dinero para pagar sus deudas de juego. Simplemente no querían usar su propio dinero, por lo que habían decidido estafarme, lo cual claramente fue un movimiento muy bien pensado. Y mi esposa aceptó el trato y dijo que intentaría convencerme de mantener a mi abogado fuera de esto siempre que ella recibiera el dinero. Por lo que pude deducir de los mensajes, ya había recibido la mitad de la cantidad solo por intentarlo, y se suponía que recibiría la otra mitad en un par de meses, siempre y cuando no los demandara. Podía sentir mi corazón rompiéndose mientras revisaba esa conversación, pero decidí guardar la tristeza para más tarde, porque en ese momento era más importante para mí registrar esa conversación. Así que tomé un montón de capturas de pantalla y me las envié por correo electrónico, y también grabé la pantalla mientras repasaba la conversación y me envié ese video a mí mismo por si acaso. Sabía que mi esposa pronto volvería a casa para llevarse su teléfono, así que empaqué algunas cosas y me fui. Seguí conduciendo hasta llegar a un hotel un poco fuera de la ciudad, y mantuve mi teléfono apagado para que no pudiera contactarme durante ese tiempo. Sabía que ella sabría que yo conocía la verdad tan pronto como revisara sus mensajes, porque no me molesté en eliminar las capturas de pantalla que había enviado desde su teléfono al mío. Quería que supiera que ahora yo sabía la verdad. Una vez en el hotel, encendí mi teléfono e ignoré todos y cada uno de los mensajes que había recibido de mi esposa, y luego llamé a mi abogado para que preparara la demanda. Le envié todas las pruebas necesarias junto con las de mis padres. Decidí demandar a mi esposa también y recuperar el dinero de ella, porque había tomado dinero de mis padres, pero ese dinero me pertenecía legítimamente. También presenté una solicitud de divorcio porque no había manera de que pudiera dar marcha atrás después de esto. Ella siguió enviándome mensajes disculpándose y pidiendo una oportunidad para explicarme que había hecho todo esto por nosotros, y que eventualmente me lo iba a contar cuando tuviera todo el dinero. Siguió tratando de decirme que estaba malinterpretando la situación, que estaba de mi lado, y que iba a usar el dinero para nuestro futuro. Pero nada de eso me importaba porque no podía creer que ella me hubiese manipulado, me hiciera gaslighting y me mintiera por dinero. Teníamos una buena vida, y aunque mis padres me habían estafado una gran cantidad de dinero, todavía podíamos permitirnos las cosas que queríamos. Así que no tenía ningún sentido que ella se volviera en mi contra solo por dinero. Simplemente estaba siendo codiciosa, y eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era que me había estado manipulando para que perdonara a mis padres, lo cual fue lo que más me dolió. Si realmente hubiera tenido la intención de usar ese dinero para nuestro futuro, entonces podría haber sido honesta conmigo en lugar de hacerme gimnasia mental. Incluso si la perdonara, no creo que jamás podría volver a confiar en ella. Así que divorciarme era la única opción viable. Mi abogado y yo procedimos con las demandas, y hace un par de días se notificó a mis padres y a mi esposa. Fue un gran esfuerzo para mi abogado localizar a mis padres, tuvimos que contratar a un profesional, pero logró encontrar dónde se estaban escondiendo y se les entregó en persona. Justo como quería que fuera. No supe nada de mis padres, pero mi esposa se ha estado volviendo loca, y como aún no la he bloqueado, está siendo un poco difícil de manejar. Me envió un montón de mensajes el día que fue notificada con la demanda de divorcio y la demanda legal, y pude notar que estaba realmente desesperada. Ahora ha estado suplicándome que reconsidere el divorcio y sigue diciendo que cometió un error y que quiere compensármelo. Pero ya no sé qué hacer. Me siento como un completo canalla porque sé que le estoy rompiendo el corazón,
pero no tengo otra opción en este momento. Y la manera en que sigue enviándome mensajes y suplicándome que vuelva me hace sentir muy mal por todo. Después de todo, he pasado los últimos 17 años de mi vida con esta mujer y ella seguía diciéndome que estaba haciendo esto por nosotros. Estoy realmente confundido. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que presenté las demandas y he bloqueado a mi esposa porque no creo que tenga nada más que decirle. Ella siguió tratando de hablar conmigo y hacerme volver durante aproximadamente una semana antes de que finalmente la bloqueara, y parte de la razón fue que tantas personas comentaron aquí y me dijeron que necesitaba correr, porque mi esposa era una gran bandera roja. Siento que la única razón por la que siquiera me había estado cuestionando era porque la amaba y desesperadamente quería aferrarme a la creencia de que nunca haría algo así. Pero ya no podía ignorar los hechos. Ella me había traicionado y me había manipulado. Probablemente nunca me habría contado la verdad, y tuve que descubrirlo por casualidad. Y después de una traición de esta magnitud, no creo que jamás pueda volver a confiar en ella. Así que, por mucho que la amara y quisiera estar con ella, tuve que dejarla ir por el bien de mi propia cordura. Bloquearla fue en realidad un gran alivio para mí, y ahora tengo la cabeza mucho más clara. Los procedimientos legales contra mis padres y mi esposa ya han comenzado, y las cosas van bastante a mi favor en este momento. Ahora sé con certeza que recuperaré mi dinero, así que no estoy demasiado preocupado por el futuro. Mis padres van a pagar por todas las mentiras que inventaron. Mi abogado y yo nos aseguraremos de eso. Ya parecían bastante infelices el día que nos reunimos para la primera negociación de un acuerdo, pero mi objetivo es asegurarme de que se vean y se sientan tan infelices como yo me sentí cuando me estafaron. Mi esposa también trató de hablar conmigo ese día y fue difícil para mí, pero la evité de alguna manera y regresé al hotel sin tener que interactuar con ella. Y ahora solo tengo que seguir haciendo eso hasta que todo esto termine. Probablemente va a ser muy difícil, pero sé que no quiero hablar con mi esposa bajo ninguna circunstancia. Es principalmente porque tengo miedo de que hablar con ella me haga volver a ser débil. No puedo permitirme que eso suceda. No quiero volver con ella, porque sé que podría ser el peor movimiento que haga. Y sé muy bien que ella podría manipularme totalmente para que vuelva. Casi lo hizo una vez. Y cuando se trata de ella, prácticamente no tengo autocontrol. Así que es mejor para mí no correr ese riesgo en absoluto. Ya es bastante difícil para mí enfrentarla y luchar contra ella legalmente. No puedo hacer más. Así que ese es el plan en este momento, evitarla lo más que pueda. Actualización 2. Hoy mi esposa decidió contactarme en persona y apareció en el hotel donde he estado viviendo. Recibí una llamada de la recepción del hotel y me informaron que mi esposa estaba aquí para verme. Estaba realmente confundido porque no le había dicho a nadie dónde estaba, aparte de mi abogado y un par de amigos cercanos en quienes confío, y sabía que ellos no le dirían cuando hablé con ella. Descubrí que durante los últimos días había estado visitando cada hotel dentro y alrededor de la ciudad buscándome, y ahora que finalmente me había encontrado, no se iría sin tener una conversación conmigo. No sabía qué más hacer, así que la invité a mi habitación porque no quería pelear con ella en el vestíbulo. Una vez que estuvimos en mi habitación, esperé a que comenzara a hablar porque yo no tenía nada que decirle. Después de un incómodo silencio, me dijo que estaba aquí para pedirme que detuviera los procedimientos de divorcio. Yo simplemente no podía creer que volviera a sacar el tema. Realmente lo sabía, y le dije que ya era bastante malo que estuviera aquí. No debería empeorar las cosas para ella misma acorralándome. Le dije muy claramente que no iba a aceptar ninguna discusión sobre esto, pero ella me dijo que testificaría contra mis padres y haría todo mucho más fácil para mí si solo decidía quedarme con ella. Fue ridículo y exasperante porque tuve que explicarle que así no funcionan las cosas. No podía simplemente volverse contra mis padres y esperar que la aceptara de nuevo. Ella realmente arruinó nuestra relación y ya no había manera de arreglarla. Principalmente porque yo no quería arreglarla. Quería irme, y se lo había dejado bastante claro, pero ella simplemente no podía aceptarlo. Traté de decirle que ya no me importaba lo que hiciera, porque estaba luchando para terminar este matrimonio, no para hacerlo funcionar. Entonces comenzó a llorar y me preguntó por qué la estaba castigando cuando ya había aprendido la lección. Fue tan absurdo que no pude evitar reírme porque lo estaba haciendo sonar como si yo fuera un maestro descontento y no su esposo, a quien había traicionado y manipulado. Así que le dije que no la estaba castigando. Solo estaba tratando de protegerme y hacer lo que era mejor para mí. Y en este momento, alejarme de ella era lo mejor que podía hacer por mí mismo.
Pero ella siguió llorando y me dijo que solo estaba haciendo todo esto por nosotros y que no estaba lista para tirar más de una década de su vida por un pequeño error estúpido. No sabía qué decir porque también me sentía miserable por el divorcio, pero si no podía ni siquiera confiar en ella, entonces, ¿cuál era el punto de estar con ella? Y eso es lo que necesitaba que entendiera. Así que pensé que se lo explicaría con suavidad y tendríamos esta conversación de una vez por todas, para que aprendiera a rendirse y seguir adelante. Le dije que no podía estar con ella, aunque la amaba, porque me había lastimado y había roto mi confianza. Y eso es algo que simplemente no se puede deshacer, no importa cuánto lo intentes. Así que ahora ella podría hacer lo que quisiera, pero no iba a deshacer el daño, y nunca podría olvidar por lo que me hizo pasar. Así que, incluso si nos quedáramos juntos y canceláramos el divorcio, no tendría sentido, porque simplemente seguiría dudando de ella y cuestionándola, y eso nos haría miserables a ambos. Así que no solo era por mí, sino que también era en su mejor interés seguir adelante con el divorcio en lugar de intentar luchar contra él. Pensé que estaba llegando a ella y haciendo progresos, hasta que se levantó y me dijo que estaba equivocado, y que seguiría luchando para que estuviéramos juntos. Aparentemente, a diferencia de mí, ella me amaba y no estaba lista para renunciar a nuestro matrimonio por un malentendido. Y luego se fue. Y he estado sentado aquí durante la última hora preguntándome qué hacer, porque esto es realmente frustrante. Esto podría ser realmente un divorcio sencillo y un proceso fácil, pero ella está empeñada en hacerlo mucho más difícil de lo que necesita ser. Se lo comenté a mi abogado, y no creo que haya mucho que podamos hacer, porque si mi esposa no quiere divorciarse, entonces hay muy poco que podamos hacer para acelerar el proceso. Es muy frustrante, pero no puedo hacer nada al respecto. Actualización 3. Hola. No les he dado una actualización en un tiempo, así que pensé en pasar por aquí y hacerles saber que el proceso legal sigue en curso, pero estoy seguro de que voy a ganar esto. Mis padres solo están tratando de ganar más tiempo. Mi esposa sigue tratando de luchar contra el divorcio, a pesar de que ya han pasado casi 2 meses desde que comenzaron los procedimientos. En este punto, siento lástima por ella porque es muy evidente que está en negación respecto a todo este desastre. Su familia tampoco le está hablando, presumiblemente porque descubrieron la verdad. Debe ser difícil, pero nuevamente, no es mi culpa. Actualización 4. Han pasado casi 4 meses desde que hice mi publicación original aquí, y hoy finalmente se ordenó a mis padres y a mi esposa que me devolvieran todo el dinero. Tengo que reconocerlo, tanto ellos como sus abogados lucharon bastante, aunque sabían que iban a perder porque todas las cartas estaban en su contra. Ojalá pudiera publicar una foto de ellos cuando se dieron cuenta de que habían perdido, pero solo sepan que fue increíblemente satisfactorio. Creo que me aferraré a esa sensación durante mucho tiempo. En cuanto a mi esposa, definitivamente nos vamos a divorciar, y en este punto no importa si ella está de acuerdo o no. El proceso legal es solo una formalidad, pero en mi mente, ya estoy separado de ella y no tengo nada que ver con ella. Ha sido un buen recorrido, pero lamentablemente tiene que terminar por su propia estupidez y necedad. Sin mencionar lo egoísta y manipuladora que fue. Me he mudado del hotel a un apartamento propio, porque no sabemos quién se quedará con la casa en el divorcio. Espero que sea yo porque siento que fui el perjudicado, así que merezco más la casa. Todavía tenemos que dividir todas nuestras propiedades, y creo que lo mejor es vender todo lo que poseemos juntos y repartir lo que obtengamos. Creo que estoy siendo bastante generoso con eso, considerando el hecho de que ella intentó dejarme sin mi parte del dinero al ponerse del lado de mis padres. Ella ya no está tratando de contactarme, lo cual es un alivio porque creo que para ahora debería saber que esto no va a funcionar. También he comenzado a pensar en mi plan de negocios, en el que creo que empezaré a trabajar activamente tan pronto como termine con el divorcio. Finalmente, las cosas están empezando a mejorar y tengo mucho trabajo por delante. Tengo que reconstruir mi vida y aprender a vivir solo. Siento que será un largo camino, pero valdrá la pena. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.